La Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo entre los años de 1939 a 1945. Para el año de 1939 estaba conformado el eje Berlín, Roma, Tokio, tomando el nombre de las capitales de los países totalitarios. Y se firma el Pacto de Acero entre Italia y Alemania, así como la Carta del Atlántico entre Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra, y Roosevelt para garantizar la paz. Las causas que provocaron este histórico suceso fueron la invasión de Italia a Etiopía, la invasión de Alemania a Austria y Checoslovaquia, con el caso verde, así como a Dinamarca y a Noruega. Pero fue hasta la invasión de Alemania a Polonia donde estalla la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial la estudiaremos en etapas. En 1940 ocurre la primera etapa llamada Guerra Relámpago, en alemán Blitzkrieg, en donde Alemania invade a Francia y la mantiene cautiva, así como Italia invade a Grecia y a Yugoslavia. En 1941 se lleva a cabo la segunda fase llamada Operación Barbarroja, en donde Alemania invade parte de la URSS. El 7 de diciembre de este mismo año, Estados Unidos entra a la guerra con el pretexto del hundimiento del Pearl Harbor, formando así a los aliados, formados por Francia, Gran Bretaña, la URSS y Estados Unidos. En 1942 se lleva a cabo la Conferencia de Wannsee, en donde se deportan y exterminan a los judíos. A este suceso lo conocemos como Holocausto. En este mismo año ocurre la primera derrota japonesa en la Batalla de Midway, la declaración de guerra por parte de Ávila Camacho, presidente de México, contra el Eje, y la Batalla de Stalingrado, en donde los alemanes retroceden del territorio de la URSS. En 1943 se lleva a cabo la Conferencia de Teherán, en donde se juntan los dirigentes aliados, Stalin, Churchill y Roosevelt, para planear el ataque contra Alemania. Posteriormente, entran los aliados por Sicilia en Italia, para comenzar la liberación de Europa. También ocurre la derrota de una institución nazi en África llamada Afrika Korps, en donde se derrota al mariscal Erwin Rommel en la batalla de Alamein, y la batalla de Filipinas, en donde Estados Unidos gana contra Japón por segunda vez. En 1944, los estadounidenses desembarcan en Normandía, Francia, aventajados por el clima de esa zona y que no estaba protegida por los alemanes, liberan a Francia. A este acontecimiento se le denomina Día D, organizado por Eisenhower. El 6 de julio de ese mismo año se libera a Bélgica, Holanda y a Luxemburgo. También se lleva a cabo la Conferencia de Dumbarton Oaks, en donde Estados Unidos, Rusia e Inglaterra planean mantener la paz. En 1945, los aliados avanzan sobre Berlín, logrando así la rendición de Alemania. Del 4 al 11 de febrero del mismo año, en la Conferencia de Yalta, los dirigentes Stalin, Churchill y Truman planean dividir a Alemania en 4 zonas. Posteriormente, los aliados, al darse cuenta de que Japón no se había rendido, se reúnen en la Conferencia de Potsdam, en donde se planea lanzar bombas atómicas. El 6 de agosto de ese año se lanzó la primera bomba atómica a Hiroshima y el 8 de agosto a la ciudad de Nagasaki. El 1 de septiembre, Japón se rinde. Las consecuencias de esta guerra fueron 50 a 60 millones de muertes. La Guerra Fría. La Conferencia de San Francisco, el 26 de julio de 1945, que dio origen a la ONU. La Conferencia de Bandung para la descolonización de Asia y África y el reparto de Alemania.